RTP. Nos vamos ahora, cuando son las 11:23, a nuestra primera entrevista, un tema importantísimo. ¿Cómo está Hugo? Nos acompaña Hugo Acero Velázquez, él es experto en temas de seguridad, defensa y justicia. Justamente lo anunciamos al inicio del programa, uno de los temas que más nos preocupa, más nos compete a todos los ciudadanos. Nosotros desde este escritorio de trabajo hacemos eco muchísimas veces, Hugo, a los clamores, a las necesidades que tiene nuestros radioescuchas. Una de ellas es justamente el tema de que nuestro país registra los niveles más altos de crimen, inseguridad y delincuencia de toda la región, de todo el continente. ¿A qué lo atribuye usted de acuerdo a los años que tiene de experiencia en esta materia, Hugo? Buenos días y gracias por la invitación. Lo primero es el tema del narcotráfico. O sea, yo creo que ahí está parte de los problemas que tenemos en América Latina. A finales del siglo pasado, pues la cosa estaba concentrada en los países productores, básicamente, que exportaban de manera directa. El caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de Bolivia, pero en mayor medida Colombia, que pues abastece el 70% del mercado internacional. Pero desde luego las acciones que tuvo el gobierno colombiano con el apoyo del gobierno norteamericano, sobre todo en temas de interdicción y de control al envío directo de droga desde Colombia hacia Estados Unidos, pues hizo que los narcotraficantes buscaran salidas hacia otros países y territorios. Y pues los primeros países que comenzaron a sufrir las consecuencias de ese desplazamiento de la cocaína para que saliera hacia Estados Unidos y países europeos, pues fueron los países vecinos, Venezuela, Ecuador, los países centroamericanos, Brasil y otros países comenzaron a ser afectados, y el narcotráfico no llega solo. No, llega con mucha muerte, con mucho dolor y con mucho dinero también, que algunas economías no las quieren transparentar. Hugo, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Les saluda María Fernanda Perrone. Hugo, la pregunta de repente es extraña, pero no quisiera saber cómo vamos a luchar contra el narcotráfico. Colombia no ha podido, de hecho se ha incrementado su plantación, pero ¿cómo si luchamos contra la violencia en las calles y diferentes tipos que se desprenden del narcotráfico? Colombia sí pudo. Yo creo que hay dos elementos importantes. Uno, trabajo en equipo. Ok. Bueno, pero es eso. O sea, se me ríe, pero ok, usted me entiende la historia. Trabajo en equipo, dele. Los mejores equipos son los que trabajan y entrenan todo el tiempo. Ok. Eso en fútbol y en cualquier cosa, tú lo sabes. Entonces se requiere realmente, bajo el liderazgo del presidente, que es el responsable de la seguridad, que la fiscalía, que los jueces, que la asamblea y que el Estado en su conjunto trabajen en equipo para enfrentar un delito que no le corresponde atender solamente al Poder Ejecutivo. También le corresponde al Poder Legislativo, y hoy Ecuador ha venido sacando una serie de normas precisamente para atender estos temas. Pero también le corresponden al Poder Judicial. Y también nos corresponde a todos nosotros como sociedad. A todos, los gremios económicos, los medios de comunicación, la iglesia, todos, y los ciudadanos comunes y corrientes, organizados o no organizados, nos corresponde realmente enfrentar este tema. O sea, que sientan que hay una nación unida en contra de esa violencia. Este no es un problema solamente de la policía y de las fuerzas militares, es también de la justicia, es también del Poder Legislativo y es también de nosotros como sociedad. Yo creo que eso lo comprendió Colombia. Y en unos años más que en otros hemos tenido ese equipo y hemos tenido resultados. Pero en otros momentos nos olvidamos de esa manera y los únicos que ganan son los delincuentes, porque ellos sí están organizados. Muy bien organizados. Hugo, una pregunta adicional, porque estamos justamente haciendo la decisión, y es cierto, el presidente ha tomado, se han elaborado leyes, ahora poco 3, que están relacionadas con el tema de combatir la inseguridad, y en una de ellas se incluye el poder judicializar, sentenciar penas de acuerdo al crimen a los menores. Recuerdo que en Colombia había un término para los jóvenes, los descartables, puede ser, que eran jóvenes también que estaban perdidos, consumidos y abandonados. ¿Cómo lucharon ustedes contra eso? Pues la verdad es que hemos llegado a una etapa en donde se reduce la edad
los menores para ser imputados, para ser judicializados y desde luego para ser condenados cuando se cometen delitos, pero esa no es la salida. O sea, la salida realmente, y de veras lo digo con ejemplos claros, la salida cuando comenzamos a trabajar, sobre todo en Bogotá, y ese ejemplo ha servido para que se extienda hacia otros lugares del país, cuando comenzamos a trabajar con los jóvenes infractores de la ley penal, pues la idea era meterlos a todos a la cárcel. Pues hay un tema de la ley del menor que lo que busca es restituir derechos que desde luego van privados de la libertad, pero pues a unas condiciones menos estrictas que carcelarias. Pero ese tipo de modelo es era el que había. Y nosotros comenzamos a decir, hombre, ¿por qué no trabajamos con la mayoría de ellos, así hayan cometido delitos, pero en libertad? Y creamos precisamente un modelo de justicia restaurativa. Y si antes teníamos el 80% de los muchachos presos, privados de la libertad, y solamente el 20% con medidas alternativas, hoy es inverso. Y hoy nos ha dado resultados. Esto ya lleva más de 8 años, y puedo decirle que cuando fui secretario de Seguridad teníamos 750 muchachos que habían cometido delitos, y solamente en 3 años de trabajo, solamente el 5% de esos 750 muchachos volvieron a delinquir. Es nada. Pero es que a veces lo que hacemos es mandar a esos muchachos para que se mezclen con sicarios, para que se mezclen también con secuestradores, porque hay menores que están dedicados a eso, pero a ellos. Dale, o sea, delitos graves como extorsión, secuestro, homicidio y otros abuso sexual, pues no tienen libertad. Pero hay otros delitos con los cuales se podría trabajar de otra manera y creo que ahí hay que hacer ese esfuerzo. Depende del delito también. Pero ¿cómo usted sostiene eso en un país donde está viviendo una tragedia producto de un intento de asesinato? Un senador en las manos de un menor. Desafortunadamente han sido instrumentalizados, algunos de ellos son sicarios, algunos de ellos comercian con drogas y demás. Algunos de ellos son consumidores, como era este muchacho que atentó contra el senador Miguel Uribe. Y sí, hay instrumentalización, pero el objetivo es cómo logramos que niños, niñas y adolescentes no lleguen a hacer eso. Es el esfuerzo grande que hay que hacer con todos los alcaldes. Pero también a los que ya están involucrados, ¿cómo los sacamos de ahí? Que eso también es posible hacerlo, porque hay que hacerlo. Pero desde luego también, ¿cómo sancionamos de manera ejemplar, por ejemplo, a ese joven? Dale, Hugo, estoy furiosa porque el tiempo resultó muy corto, entonces tenemos que volver a tener esta entrevista. ¿La acepta? No, pues pendiente a cuando ustedes digan, desde luego, en estos temas que tanto me apasionan. ¿Y cuándo viene para Ecuador? Usted viene a veces. Estamos en eso, tratando de regresar, porque es un país que no solamente me ha tratado muy bien, sino que donde he trabajado de manera muy grata. Lo sé, con algunos alcaldes. Con el alcalde Jaime Nebot, con el alcalde Paco Moncayo, con el alcalde Juan José Yunes. Así es. Y también estuve con la ministra del Interior, la Mónica Palencia. ¿Ve? Yo tengo toda su vida, tengo todo su recorrido, le hago la inteligencia a usted. Hugo, muchísimas gracias. Seguro que cuadramos otra entrevista. Un abrazo. Quedo pendiente, muy amables. RTP